Bendecidos, expectantes de la palabra o no. Debe venir uno con hambre, ¿no? O sea, puede ir uno a un restaurante bien rico y todo, pero si no tiene hambre uno no disfruta la comida, ¿no? O sea, debe haber ¿qué? Hambre, hambre. ¿Me ayudas a destaparla? Gracias. Bueno, estamos dando una serie, ¿se acuerdan cómo se llama? No, todos calladitos, ¿nadie se acuerda? Sí, camino de la destrucción. Camino de la destrucción, solo la pastora se acuerda, oiga. Punto. Camino a la destrucción, muy bien. Hoy ya terminamos nuestra serie, son 3 episodios. Igual si usted quiere, si se los ha perdido los 2 anteriores, usted puede verlos en el canal de YouTube que tenemos, Mi Punto Nueva Vida Iglesia. Y vamos hoy a la tercera parte de Camino a la Destrucción. Pero hoy voy a tomar la vida, nos hemos estado basando en la vida de Sansón, ¿cierto? Hemos agarrado la vida de Sansón, hemos escudriñado un poco la vida de Sansón, pero hoy voy a tomar la vida de Sansón un poco diferente. Y es que en la vida de Sansón también hay esperanza, ¿sí? ¿También hay qué? Esperanza. Y quiero terminar esa serie con esa idea de esperanza. Y aún Sansón, a pesar de sus caídas, de sus debilidades, y al final de su vida, él tuvo mucho fruto. Diga, mucho fruto. Mucho fruto. ¿Cuál era el propósito de Sansón? ¿Alguien sabe? ¿Proteger a Israel de quiénes? De los filisteos. Específicamente era proteger a Israel de los filisteos, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo al final de su vida? Mató un montón de filisteos, ¿cierto? O sea que Dios pudo restaurar a Sansón, y si él pudo restaurar a Sansón, Dios puede restaurar a cualquiera. Amén. Si él pudo restaurar a Sansón, él puede restaurar a cualquiera. Así que la idea con esa enseñanza es que dar esperanza, ¿sí? ¿Cuánto la hemos embarrado? Yo creo que todo, ¿cierto? Pero la idea con esto es que darles la idea de que aunque usted haya cometido errores, así como Sansón, ¿cierto? Y piense usted, uy, no hay nada que hacer. No, Dios puede restaurarnos. Amén. Si él lo hizo con Sansón, lo puede hacer con nosotros. Ahora, la idea obviamente de todo lo que hemos hablado es que evitar ciertas cosas, ¿cierto? Porque evitarlo es el mejor camino. O sea, evitar ¿qué? Caer, ¿cierto? Caer es el mejor camino. Pero si cayó usted, puede ser ¿qué? Restaurado. Dios muestra a través de su palabra muchos procesos donde fue restaurada la gente. ¿Se acuerda David? David cayó en adulterio, asesinó a un hombre, pero Dios ¿qué? Lo restauró. Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces, ¿cierto? Habló mal de nuestro Señor Jesucristo, maldijo. Sin embargo, el Señor lo restauró y también restauró a Sansón. Y hemos hablado acerca de 2 versículos, quiero que los veamos. Ezequiel 27:26, Ezequiel 27:26 y 1 Timoteo 1:19 luego. Estos versículos los hemos repetido. Dice, en muchas aguas te engolfaron, ¿me lo pasas a la NBI, por favor? Tus remeros te llevaron por los mares inmensos. En alta mar el viento del este te hizo pedazos. ¿Qué serían tus remeros? Espiritualmente hablando. ¿Tus propios qué? Está hablando tus remeros, o sea, tus deseos, ¿cierto? Te llevaron por mares inmensos. ¿Y en alta mar qué pasó? El viento del este te hizo pedazos, pedazos. O sea, cuando andamos en nuestros propios deseos y planes, ¿qué pasa? No vamos por buen camino, ¿cierto? Y 1 Timoteo 1:19, esa sí la puedes, bueno, déjala ahí en NBI. 1 Timoteo 1:19, dice, y mantenga la fe y una buena conciencia por no hacer caso a su conciencia, algunos que han naufragado, algunos se han accidentado en la fe o en la buena doctrina. Y no queremos eso para nosotros, no queremos ¿qué? Accidentarnos, naufragar ¿en qué? En cuanto a la fe. Ahora la pregunta es que les he dicho, si usted pudiera evitar un accidente, ¿lo haría? ¿Cierto? Sí, si usted sabe, oiga, si voy por acá me voy a accidentar, no lo haría, ¿cierto? No seguiría ese mismo camino. Entonces, la idea con esto es ver la gravedad del accidente con el propósito de ¿qué? Evitar. Entonces vamos a hablar un poquito de Sansón, vamos a ver 2 versículos, diga 2 versículos, y vamos a ver un poquito de lo que él ha hecho. Jueces 16:21 y luego saltamos al 30. Jueces 16:21, esa sí me la colocas en la Reina Valera. Jueces 16:21 y luego al 30. Reina Valera. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? Los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esto fue lo que sucedió con Sansón, ¿cierto? ¿Debido a qué?
a su deseo, a que anduvo en su deseo, ¿cierto? Y no anduvo en el plan de Dios, anduvo a su propia carne, ¿cierto? A su propia voluntad. Versículo 30. Y dijo Sansón, muera yo, esto ya es cuando al final de sus días, ¿cierto? Dice, muera yo con los filisteos, estaba en medio de dos columnas. Entonces se inclinó con toda su fuerza, diga, con toda su fuerza. Y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron, ¿qué? Muchos más que los que había matado durante toda su vida. Entonces, al final de su vida, ¿qué encontramos? Según el propósito que Dios tenía para él. Mucho fruto, ¿cierto? Porque el propósito, ¿cuál era? ¿Cuál dijimos? Proteger a Israel, ¿de quién? De los filisteos, exacto. Entonces encontramos mucho fruto. En el Nuevo Testamento, ¿qué sería mucho fruto para nosotros? Crecimiento espiritual que al final, ¿en qué se refleja? En salvar personas, ¿cierto? O sea, crecemos espiritualmente con un propósito, y es que seamos bendición. La pastora estaba diciendo que el árbol que tiene más frutos, a ese es el que más, ¿qué? Le van a dar piedras, ¿cierto? Entonces, vamos a dar frutos, ¿cierto? Pero con un propósito, de que personas sean, ¿qué? Salvas, ayudadas, bendecidas, amén. Y ese es el propósito de nosotros en este nuevo pacto, dar fruto para hacer bendición a otras personas. ¿Dios restauró a Sansón? Sí, su pelo le volvió a crecer. Y usted puede imaginar un poco allí a Sansón en la cárcel, ¿cómo estaría? O sea, en medio de esa situación, en medio de que la había embarrado, dijo, yo definitivamente no hice lo que Dios me mandó a hacer. ¿Cómo estaría ese hombre allá en la cárcel? Imagínese usted un momento allá. Arrepentido, ¿cierto? Pero él estaba allí, ¿cómo estaba en su alma? Llorando, ¿cierto? Seguramente estaba triste. ¿Qué más? Abatido, destrozado, ¿cierto? Todo lo que pasó en su vida, todo lo que perdió, todo el sufrimiento, lastimó personas, ¿cierto? Porque lamentablemente no es solamente uno, sino que uno se lleva unos cuantos por al frente, ¿cierto? O sea, y llorando, ¿cierto? Y rapado, hasta que, ¿qué pasó? Un día volvió otra vez, un día no, pasando el tiempo, el pelo ¿qué? Volvió a crecer, le volvió a crecer. Ese no le pasó como a mí, sino que a ese sí le volvió a crecer el pelo, ¿cierto? A él le creció el pelo, ¿cierto? Otra vez. Y de un momento a otro, él volvió a tener otra vez, ¿qué? Comunión con Dios. O sea, si usted la embarró, téngalo presente. El pelo le puede volver a crecer. Espiritualmente estoy hablando. Tú puedes servir a Dios otra vez. Él se arrepintió. Y la vida de Sansón, ¿cómo terminó? Dando fruto. Dios pudo restaurarlo. Y quiero hablar un poquito acerca de restauración. Vamos a ver algunos versículos y vamos a meditar en ellos. Restauración, y quiero que me acompañen a Salmo 51, porque este Salmo 51 es el Salmo del rey David, y usted sabe qué fue lo que hizo David, ¿cierto? David, ¿qué hizo? David cayó, ¿cierto? Feo, y él mandó a matar un hombre, adulteró y todo esto, pero fue confrontado por el profeta Natán, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y dice el Salmo 51, versículo 2, luego saltamos al 10 y luego al 7 y al 10, 2, 7, 10, 2, 7, 10. 51, 2, luego el 7 y luego el 10. El 2, ¿qué dice? Láveme, el contexto es que David, después de que la había embarrado y había sido confrontado por el profeta Natán, ¿cierto? Él reconoció que, oiga, sí la embarré. La embarré y la embarré feo, pero el profeta lo confrontó y él, ¿qué fue lo que salió allí de su corazón? ¿Será que empezó a dar excusas? No, dijo, no, la culpa fue esa vieja que, oiga, ¿por qué no se mete a bañarse allá en un recinto cerrado? ¿Por qué tiene que estar allá mostrándose, cierto? No, él reconoció que, ¿qué? Que la había fallado, ¿cierto? Y el arrepentimiento viene no dando excusas. Si empezamos a dar excusas, allí no hay arrepentimiento, porque al fin y al cabo la culpa la tiene el otro. Usted no reconoce que usted metió las patas, usted no reconoce que la embarró, ¿sí? No damos excusas, reconocemos nuestra responsabilidad. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Hagamos la experiencia de predicar más emocionante, ¿listo? Ustedes se meten con el amén, yo predico. Eso, muy bien, ¿amén? Eso, si ve que ustedes ya entran en la experiencia, mejor. Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. Versículo 7. Purifícame con hisopo
y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora la pregunta es, ¿esto salió de qué? Del corazón de David, ¿cierto? Él reconoció su falta y reconoció que había faltado primeramente a Dios, ¿cierto? Ahora, Dios contestó esta oración. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Ustedes díganlo con seguridad, así es. Él contestó esta oración, Él lo lavó, Él lo limpió, Él lo renovó, Él le purificó. Dios pudo hacerlo con David, Dios puede hacerlo con nosotros, amén. Él lo hizo. Aún después de qué? De haber matado a un hombre, porque él mató, ¿cierto? Lo mandó a matar, no le metió el cuchillo, pero sí lo mandó, tuvo la intención de que este hombre muriera y también cometer adulterio. Él pudo ser restaurado. Entonces yo les dije, la Biblia está llena de personas que fracasaron, pero personas que fueron ¿qué? Restauradas. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué les dije? Negó al Señor, ¿cierto? Le dio la espalda a Dios, pero él fue restaurado. ¿Y cómo fue la manera como Jesús lo restauró? En amor, ¿cierto? O sea que la restauración que revela el amor del Padre. ¿Sí? Restauración que revela el amor del Padre. Restauración viene motivado por el amor del Padre. Pedro, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Cuál? Pedro, ¿tú me amas? ¿Cierto? ¿Y él qué le dijo? Sí, tú sabes que te amo, ¿cierto? Tú sabes que te amo. Entonces, restauración es motivado ¿por qué? Por el amor. ¿Y qué restaura primeramente? Lo primero que restaura es ¿qué? Su comunión. ¿Bien? O sea que fíjese que lo que pasa con el pecado es que perdemos comunión con Dios. Y que cuando hay restauración, lo primero que es restablecido es ¿qué? La comunión, ¿cierto? Lo primero que es restablecido es nuestra comunión. Así que Pedro otra vez volvió a ser ¿qué? El apóstol Pedro. No solamente un pescador, sino el apóstol. Y ahora somos bendecidos por los escritos de él. Amén. Aleluya, así es. Hoy en día las cartas de Pedro son una bendición para nosotros. Aún José fue restaurado después de todas las cosas que el diablo quiso hacer en su vida. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Esto es hablando a sus hermanos, ¿cierto? Y él hubiera podido estar ofendido, pero no. Dice, ustedes pensaron para mal contra mí, mas Dios ¿qué? Lo encaminó para bien. Pero usted también puede decirlo de la siguiente manera: lo que el diablo pensó para mal, tú, Señor, lo has encaminado para mi bien. Amén. Tú, Señor, lo has encaminado. O sea que Dios, y ahorita estábamos cantando eso, Dios puede cambiar lo malo a lo bueno. Solo Él puede hacerlo, ¿cierto? Lo que el enemigo trae para mal, ¿Dios qué? Es capaz de ¿qué? Encaminarlo para bien, para hacer una bendición a muchas personas. Y eso fue lo que pasó con José. Él lo encaminó para bien y eso fue para bendición a mucha gente al final de su vida. O sea que hay esperanza, ¿no? Otro versículo para meditar en lo que es restauración. Acuérdense que estamos hablando acerca de ¿qué? Versículos que hablan acerca de ¿qué? Restauración. El primero fue Salmo 51, 2, 7, 10. Ahora leímos la vida de José un poquito, Génesis 50:20. Ahora vamos a Joel 2, 25 al 26. Esto es profético. Esto es profético para nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Y os restituiré los años que comió ¿qué? La origa, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Sí, sigamos hasta el 26. Comeréis hasta ¿qué? Saciaros, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo ¿qué? Avergonzado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? O sea, ¿cuál es la profecía que le está diciendo? Voy a restituir, ¿cierto?, la destrucción que el diablo ha hecho. Eso es lo que él está diciendo. Voy a restituir ¿qué? Lo que el diablo quiso hacer en su vida. ¿Él lo puede hacer? Amén. Él lo puede hacer. Solo permitimos. Ahora, ¿cómo permitimos esa restauración en nuestras vidas? Nos sometemos a su palabra, ¿sí? Necesitamos someternos con lo que Él quiere hacer, porque Él va a restaurarnos completamente. Y otro versículo más, Jeremías 30:17. Jeremías 30:17. Y es bueno que meditemos en estos versículos, por eso les estoy dando estos que nos van a ayudar a meditar sobre restauración. Jeremías 30:17, que dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré ¿qué?
tus heridas, dice el Señor. A ver, ¿por qué va a sanar heridas? Porque sea que cortado o sea golpeado, ¿cierto? Porque, dice Jehová, ¿porque qué? Desechada ¿qué? Te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Pero yo quiero decirle, Dios sí se acuerda. Amén. ¿Dios qué? Sí. Y para Él tú no eres ningún desechado. Usted ve, la cultura en la cual tenemos ahora es que si ya está fallando algo, si ya está molestando algo, ¿qué hace uno? Lo desecha, ¿cierto? Lo bota. Compremos uno nuevo. Todo aquí es ¿qué? Desechable, ¿cierto? O sea, eso ya no sirve, eso no lo mande a arreglar, venga, compramos algo nuevo. Y en ocasiones tratamos a las personas de la misma manera, ¿sí? Ese la embarró, ese ya no sirve para nada. Eso, para afuera, ¿cierto? Pero Dios no es así. Él sabe el tesoro que Él ha colocado en ti, amén. Él sabe el propósito que Él ha colocado en ti. Y Él no está viendo tanto la falta, Él entiende lo que ha colocado en ti, amén. Para Él, tú no eres un desechado. Dios puede restaurar la persona. Tal vez tú necesitas de restauración en algún área de tu vida. Tal vez hay personas como Sansón hoy. Tal vez tú has caído. O estás ya que ahí al borde, como que me voy a caer. ¿Cierto? Estás allí en el regazo de Dalila, ¿se acuerda? ¿Cuál es el regazo de Dalila? Adormecido, ¿cierto? Por el pecado. Queriendo ella, ¿qué? Matarlo. Un área débil debe ser fortalecida. Tal vez un cambio radical en tu vocabulario, lo que la pastora estaba hablando ahorita en tiempo de diezmo y ofrenda. Hemos hablado mal, ¿cierto? En contra de nosotros mismos, en contra de nuestras finanzas, haciendo nosotros el harakiri ahí financiero. Tal vez un cambio radical en cómo reaccionas a las adversidades y problemas. Necesitamos, ¿cierto? A veces las pruebas nos golpean tan duro que no nos queremos volver a levantar. Tal vez tu matrimonio necesita un cambio radical. Tal vez un cambio radical en la forma como estás pensando. Tienes modelos de pensar incorrectos, ciclos viciosos, siempre patrones de pensamiento incorrectos, negativos. Tal vez tu pasión por la iglesia necesita un cambio radical, volver a avivarse. Dios puede hacer cambios radicales. Si quiero mostrarles un ejemplo, una fotico ahí que traje. Esta es... Miremos ella es Cody Hall, es un caso real, ¿cierto? Ella nació deformada, mira, es la bebé, ¿no? Es la bebé. Ella nació deformada, así, pequeñita, imagínate. Tuvieron que hacerle 21 cirugías, ¿sí? Y mira, ya es ella cuando grande. Después de 21 cirugías, cambió su rostro, ya se casó. Bueno, y quedó re bien, ¿no? Súper bien, súper bien, súper bien, ¿cierto? Sí, claro, que quedó hasta mejor que la mamá, ¿cierto? Quedó toda bonita, ¿cierto? Entonces, vea que si Dios ayudó a Cody, ¿cierto? Lo puede hacer contigo, amén. Y estamos hablando en algo natural, ¿sí? Algo que pasó. Pero tal vez tú necesitas una cirugía espiritual, ¿sí? Tal vez una vida espiritual deformada. Tal vez una vida moral deformada. Tal vez un matrimonio deformado. Pero Dios puede hacer la cirugía y restaurar a la persona y dejarla como bien lindo, bien bonito, bien bonita, ¿cierto? Porque Él se especializa en eso, ¿cierto? Esa es su especialidad. Hacer eso que leíamos allá en Génesis 50:20. Lo que el diablo encaminó para mal, Él lo puede transformar para bien. Amén. Y Él se especializa en cambiar situaciones cancerosas como María Magdalena, como Zaqueo, como Job, como la mujer samaritana, como la mujer que fue sorprendida en adulterio. Dios pudo restaurar a todos ellos. Aún el hombre gadareno decía que tenía ¿cuántos demonios? Una legión, ¿cierto? ¿Sabe cuánto es una legión? No, 6,000 demonios. O sea, a ese man no le cabía ni una pulga. Ya. No, ya el man estaba a tope, ¿no? Sí, medio se volteaba y se le salió un demonio. Yo no sé dónde estaban agarrados, pero estaban allá metidos 6,000, ¿cierto? Entonces, pero Jesús pudo librar y restaurar ese hombre. O sea que hay esperanza para cualquiera. Amén, ¿cierto? Hay esperanza. Ahora, dice de este hombre, dice que él estaba sentado a los pies de Jesús con su mente cabal. Él se acercó a Jesús, ¿cierto? Él fue restaurado de toda locura. Pero ¿cuál fue la clave de este hombre? ¿Qué fue lo que hizo cuando Jesús se bajó de la barca?
Este hombre corrió a Jesús. O sea, que la clave en restauración es que buscarle a Él. No que pequé y que fallé y me voy a alejar de Él. Así como Adán y Eva, que ¿qué hicieron? Se escondieron, ¿cierto? No, antes es un tiempo de ¿qué? De acercarme a Él. Solo debemos correr a Él, ¿cierto? ¿Y qué es correr a Él? Reconocer que estoy fallando y decir, Señor, necesito de tu restauración, necesito de esa limpieza, necesito de un nuevo comienzo. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él lo va a hacer. Amén, aleluya. Vamos a Jueces, vamos a seguir leyendo un poco más acerca de Sansón. Esos eran versículos acerca de restauración. Jueces capítulo 16, 19 al 30. Vamos a leer siempre harto. Jueces 16, 19 al 30. Listo. NBI, creo que la tengo yo. A ver. Sí, hasta el 30, vamos. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara ¿qué? Las 7 trenzas de su cabello, y así comenzó a dominarlo, y su fuerza ¿qué? Lo abandonó. 20. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. 21. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. 22. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó ¿qué? A crecer de nuevo. Versículo 23. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón. ¿Dagón quién era? No, espérate. Dagón era el dios o el ídolo de los filisteos. Y ese Dagón, yo me puse a ver, y era mitad hombre, mitad pez. O sea, era tipo ¿qué? Un sireno. ¿Sí? Este no era sireno, sino el sireno. Ese era, ¿sí? Diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Versículo 24. ¿Sí? Ya. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. O sea, era como ¿qué? Como un juguete, ¿cierto? O sea, el títere del diablo realmente era, ¿cierto? No debemos prestar nuestra vida para hacer ese títere o lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Y y él le sirvió de diversión cuando lo pusieron de pie entre las columnas. 26. Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. 27. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unas 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme ¿qué? Sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenía el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Versículo 30. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó ¿con qué? Diga, con toda su fuerza. Y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras que vivía. Entonces, voy a hacer algunas como observaciones de la historia que vimos. Y vemos que al final de sus días Dios pudo volver a usar a Sansón, ¿cierto? ¿Cierto? Pero una cosa es que Sansón no se dio cuenta que el Señor se había apartado de él, ¿no? Él estaba en el proceso de caer, cayó, pero él no se dio cuenta, ¿sí? ¿Y cuántos conocen que caer no es un momento? O sea, no es que en ese momento cayó, caer es un proceso. ¿Bien? ¿Caer qué es? O sea que el diablo trabaja con la persona poco a poco. Recuerda que la Biblia dice que las escrituras o lo que hemos estado viendo es que el Señor nos da ciertas recomendaciones y las recomendaciones son como límites, fronteras, ¿cierto? Oye, no pases por allá porque puede ser ¿qué? Peligroso, ¿cierto? Pero él nos dice eso ¿por qué? Porque nos conoce, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El diablo poco a poco va trabajando nuestra manera de pensar para ir quitando ¿qué? Esas fronteras, esos límites, esas cercas
O tal vez usted dice, bueno, yo ya antes llegaba hasta acá, pero ¿qué voy a hacer? Voy a correr esa cerca, voy a llevarlo un poquito más allá, ¿cierto? No hay problema, no hay pecado, nadie está viendo. Al final y al cabo, es un momento y ya. Pero ¿qué va a pasar? Usted va siguiendo la cerca, poco a poco, ¿cierto? O sea, el pecado o el caer no es un momento, sino es un proceso. Y todos tenemos fronteras, ¿cierto? Dadas por la palabra de Dios que nos ayuda a proteger. Y el diablo, ¿qué va a querer? Romper y tumbar esas fronteras. Pero lo va a hacer de una. O sea, ya usted salió y ya tumbó toda frontera. No, él lo va a hacer poco a poco. Que tú muevas la cerca una vez más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ya cuando estás metido en el problema, ¿cierto? Ahora, vemos que Sansón, ¿qué hizo al final de sus días? Hizo una oración de arrepentimiento y fue genuina, ¿cierto? Porque vino otra vez la unción sobre él, vino la unción otra vez sobre su vida. Después de todo lo que el diablo hizo, ahí está para ser usado por Dios. O sea que algo que nos muestra la palabra es que Dios es muy rápido para perdonar. Dios es muy rápido ¿para qué? Para perdonar. Él no guarda rencor, Él es lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Tal vez usted se ha equivocado y dice, yo no quiero ir a la iglesia, ¿sí? Pero cuando pecamos, no nos alejamos de Dios. En cambio, ¿sí que hacemos? Corremos a Él, ¿para qué? ¿Qué dice? Grande misericordia, o sea, para recibir de Él misericordia. Misericordia. Y Sansón debía usar, ¿qué dijimos para tumbar esas dos columnas? Pero dijo específicamente, ¿qué decía ahí? Todas sus fuerzas. Él necesitaba todas sus fuerzas, ¿para qué? Para derribar estas columnas. Y diga, hay columnas en mi vida que yo necesito derribar. Amén. Hay columnas, ¿cierto? Que necesitamos ¿qué? Derribar. Mire lo que dice la palabra acerca del pecado. Porque el pecado a Sansón no le ayudó mucho, ¿cierto? El pecado te llevará más lejos de lo que quiere decir. ¿El pecado qué? Usted no quiere ir hasta allá, pero lo va a llevar más allá. Pecado va a retenerte más tiempo de lo que quieres quedar. Yo ya quiero salir de esto, pero ¿el qué? ¿No le pasa eso a un adicto? ¿Cierto? Yo quiero salir de esto, pero no puedo. Pecado te costará más de lo que quieres pagar. Pecado va a robarte más de lo que puedes pagar. Pecado te causará más dolor de lo que tú puedas aguantar o imaginar. ¿Y por qué en la iglesia no le tememos al pecado? Siendo que el pecado es ¿qué? Destructivo, ¿cierto? Y a veces cristianos somos como amigables con el pecado. Como el mundo lo hace, entonces nosotros también lo vemos como algo que, no hay problema, ¿cierto? Pero sí hay problema porque el pecado le costó a Jesús, ¿cierto? Su sangre, su vida. O sea, si usted piensa que el pecado no es peligroso, mira a Jesús en la cruz. Él pagó un precio muy alto por nosotros. Sansón, el problema fue que él pensó que pudo controlarlo, pero no pudo controlarlo, ¿cierto? Quiero que veamos un video, por favor me ayuden a apagar la luz, mi hermano sí. Y esto se llama la parábola de la rana. Entonces póngale cuidado a la rana, vean la rana tan bonita, ¿cierto? Allá está esa rana tan linda, ¿cuánto les gusta la rana? ¿No? ¿No les gusta? ¿Ves? Son todas frías. Vamos a hacer algo con la rana, ¿sí? La vamos a meter en una olla con agua hirviendo, ¿sí? Mira, pero obviamente si usted va a meter la rana con la agua hirviendo, ¿qué va a pasar? Ella no va a querer meterse, ¿sí? Ella va a huir de ahí. Pero si la metes así con el agua fría, ¿qué va a pasar? Ella va a estar va a querer estar allí, ¿cierto? En agua tibia poco a poco se va calentando y la rana no se mueve. Cuando ella empieza a asimilar el calor en su propia sangre, va subiendo la sangre de temperatura conforme al agua, ¿cierto? Y sigue allí y no se mueve. Ella no ve el peligro, calentando y calentando hasta que hierve. Y así es el diablo, ¿no? Él va calentando ¿qué? La olla. Poco a poco, Él va quitando fronteras, Él va quitando resistencia, Él va quitando el aviso, oye, peligro, cuidado, y mostrando los deleites temporales del pecado. Y la rana no sabe lo que está pasando, hasta que, ¿qué sucede? Ella está ya fresca, ¿cierto? Y piensa que todo está bien, no hay problema, ¿cierto? No hay inconveniente allá hasta que hay sancocho de rana.
Las ranas, ¿quién quiere? Ah, ¿quién quiere sancocho de rana? ¿Nadie? Ahora, tranquilo para los que les gusta proteger los animales. La rana sancochada era un juguete ya. La primera sí eran ranas naturales, esta ya sí fue para el video fue un juguete. Entonces, no me van a demandar ni nada de eso. Y ahora protegen mucho los animales, hola. Entonces, fíjese que así es como el diablo trabaja, ¿cierto? ¿Es un qué? Proceso, es un proceso. O sea, poco a poco, ¿qué va haciendo el diablo? Calentando el agua. ¿Y qué es calentar el agua? Moviendo las fronteras, quitando la idea de peligro, mostrándole más los delitos y las consecuencias del pecado, hasta que el cristiano, ¿qué? Es capturado. Allí es amarrado. ¿Y el diablo qué es lo que quiere hacer? Amarrarnos, ¿cierto? Y no podemos discernir correctamente la amenaza en nuestras vidas cuando estamos allí, cediendo a nuestra propia carne. Ya discernimiento, ¿se acuerda que hablábamos en la primera parte que Sansón perdió toda inteligencia espiritual? Él como un cabezón, hasta 3 veces, ¿cierto? Que Dalila solo quería jugar con él, pero Dalila tenía serias cosas que hacer con él. Entonces, pecado es cualquier tipo de desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema realmente cuando caemos en pecado? Es falta de fe. ¿Falta de qué? De fe, porque Dios ya nos dice algo y pensamos, no, yo voy a hacerle y no me va a pasar nada, pero realmente no le estamos creyendo a Él. El diablo no ama a la gente, el diablo quiere amarrar a la gente con pecado y vicio. Ahora, hay columnas en nuestra vida que necesitamos ¿qué? Quitar. Columnas, a ver, ¿qué tipo de columnas? Aquí para que nos identifiquemos y nos veamos allá como la ranita. ¿Qué tipo de columnas necesitamos quitar? Hay orgullo, ¿cierto? En nuestra vida, columnas que necesitamos quitar, ¿cierto? Codicia, ¿cierto? Un amor al dinero, lo colocamos. Lujuria, ¿cierto? Deseo de la carne, sexuales. Falta de perdón, el estar quejándonos todo el tiempo, el estar dictando juicios, el ser celosos, el ser impacientes, el chisme, la negatividad, la culpabilidad, las excusas, las ofensas, y hay muchos ofendidos, ¿cierto? ¿Cuántas personas, es sorprendente cuántas personas ofendidas en el cuerpo de Cristo hoy en día? Y ofendidos por cualquier vaina, no son cosas así graves, sino ofendidos ¿por qué? Por cualquier cosa, ¿cierto? La Biblia ¿qué dice respecto a la ofensa? Que debemos ¿qué? Perdonar, ¿cierto? Debemos dejar la ofensa y caminar en amor, pero no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos importa? Lo que nos importa es que estoy mal, ¿cierto? Y que estoy ofendido. Si estás ofendido, estás en pecado. Si estás ofendido, ¿qué? Estamos en pecado. Pero usted dice, pero es que yo no hice nada. El que lo hizo fue el otro. Usted puede decir eso, ¿cierto? Pero estar ofendido es estar en pecado. Pero sí hiciste algo. ¿Qué veis? ¿Qué hiciste cuando tú estás ofendido? Tú no perdonaste. ¿Cierto? Tú no perdonaste. Y la Biblia dice que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado, ¿cierto? Te es pecado. Entonces, pecado de omisión, no hiciste lo correcto, no hiciste lo correcto. Entonces, encontramos que hay cosas que nos paran, ¿cierto? Pensamientos incorrectos, situaciones que vivimos y a veces le colocamos tanto valor a pendejada y media, ¿cierto? Que no me saludó o que me saludó muy duro o que me miró como rayado. Bueno, que está haciendo frío, que está haciendo calor, que como llueve, que como escampa, o sea, mejor dicho, todo, ¿cierto? Inconformes con todos. Algunos llegan acá que mucho frío, otros que mucho calor. Pero si siente frío, traiga saco, ¿cierto? No se ofenda y traiga saco. Y no podemos andar ofendidos, ¿cierto? Uno piensa que el problema son los demás, pero realmente cuando uno está molesto con tantas personas, el problema es de uno. El problema es de uno. Oiga, algo me está pasando. Yo estoy enfocándome en lo que no debo estar enfocándome. Y se vuelve uno como muy sensible, ¿cierto? Muy quisquilloso y amarguetas. Algunos están en una máquina del tiempo
viven y reviven la misma ofensa miles de veces, ¿sí? O sea, van y vuelven al pasado y otra vez la reviven allá. No vivas en la máquina del tiempo. Ya, desátalo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te está robando tu propia vida, tu gozo. Se quejan porque hay fila, se quejan porque no la hay. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Así que, ¿qué necesitamos hacer con esas columnas? Derribarlas, ¿cierto? Pero necesitamos derribarlas ¿con qué? ¿Con poquitas fuerzas? Con todas nuestras fuerzas. Entonces yo quiero decirles algo. Hay veces, y esto en la práctica me pasa a mí, y yo estoy seguro que a ustedes también, porque la carne mía es igual parecida a las de ustedes. Sí, eso sí. ¿Qué sucede? Que en ocasiones, sí, algo le molesta a uno, o alguien le responde mal, o alguna cosa, y uno dice, bueno, en el nombre de Jesús, ya, toda ofensa o todo pensamiento incorrecto se va. Pero resulta que a veces persiste la cosa, ¿cierto? Y uno piensa que es rápido que se va, pero a veces no es tan rápido. Y continúa allí la ofensa, continúa. Pero, ¿qué dice la palabra que leíamos? Que Sansón tuvo que hacerlo ¿con qué? Con todas sus fuerzas. O sea que requiere que, oiga, si se está resistiendo a que ese pensamiento se vaya, usted necesita colocar mayor intensidad que en la oración y en la palabra. Hablarse la palabra. O sea, a veces se resiste la cosa, ¿cierto? A veces hay oposición. El diablo sigue allá argumentando su mente. A veces uno viene a la iglesia y se quiere meter y oiga, un montonón de pensamientos pendejos y por allá pensando otras cosas. Pero usted se va a quedar ahí sin pelear. No, necesitamos pelear, amén. Necesitamos ir en contra de esa manera incorrecta de pensar. Entonces, voy a decirle 3 cosas que usted necesita hacer para tumbar las columnas. Primero, evitar. Esa es la más básica. Evitar, ¿sí? Evitar es qué. Evitar es que si usted sabe que usted puede ser tentado en ir a un lugar, por ejemplo, alguien que tiene problemas con el alcohol, ¿cierto? Y en la tienda, resulta que en la tienda de la esquina ven el alcohol y usted como que ve algo y como que le provoca, ¿cierto? Entonces no vaya a esa tienda de la esquina ni para comprar leche. Aunque no, sí, porque se puede convertir en alcohol. Evita, no la visites, ¿cierto? No lo mires, no lo toques, no te acerques. O sea, evita, no trate de usted decir, no, yo soy fuerte ya, yo lo voy a poder hacer. No, evite. Hay en ocasiones amistades, ¿cierto? Amistades que no son buenas, amistades que lo que hacen es influenciar a uno. Usted puede decir, no, yo ya soy fuerte espiritualmente y yo lo voy a influenciar a él. Pero cuando llega allá, usted se da cuenta que esa persona tiene la capacidad de ¿qué? De influenciarlo. ¿Y lo influencia para bien? No, lo influencia para mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evitarlo, ¿cierto? Puede sonar, pero necesitamos ser radicales en estas cosas. Usted no fue específicamente llamado para salvar a esa persona. Ore para que obreros, otras personas vayan y lo salven. Pero en el caso suyo, si usted ve que puede ser influenciado por esa persona, evítelo. ¿Amén? ¿Qué va a hacer? Seamos sabios, seamos sabios. Evitar, evitar. Lo segundo, resistir y pelear. Resistir y pelear. Es la segunda. Es lo que yo les estaba diciendo acá. ¿Necesitamos qué? Resistir y pelear. Eso tiene que ver con que en ocasiones el pensamiento va a estar allí tratando de apoderarse de nosotros o gobernar sobre nosotros y necesitamos que pelear o batallar, ¿cierto? La buena batalla de la fe. Y tercero, aborrecer. Aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Mira como Dios mira. Si Dios aborrece algo, tú también lo aborreces. Amén. Si Dios aborrece algo, ¿qué? ¿Tú también qué? Lo debes aborrecer. Si Él aborrece el pecado, ¿yo qué debo hacer? Aborrecer el pecado, ¿cierto? Y hay personas, uno ve, hay personas con problemas serios de pecado, pero hay personas que aún estando en el pecado, no están listos para arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos ven su pecado, ¿cierto? Como que no es tan malo. Y mientras usted vea que el pecado no es tan malo, ¿usted qué va a hacer? Va a seguir allá, ¿cierto? Va a seguir allí. Ellos miran como que está bien, al final es mi cuerpo, es mi vida, es algo que yo quiero, no estoy lastimando a nadie, Dios quiere que yo sea alegre. Entonces, ¿por qué voy a cambiar, cierto? Sí, esa es la excusa, ¿cierto? Entonces, si ellos no aborrecen su pecado, es muy difícil ¿qué? Arrepentimiento. Entonces necesitamos ¿qué? Mirar de la misma manera. Si Dios aborrece algo, yo también debo aborrecerlo, ¿cierto?
Y el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿El temor de qué? Del Señor es aborrecer el mal. Esa cosa quiere matarme, esa cosa quiere mantenerme ciego. Esa cosa no me va a permitir tener comunión con Dios. Mi propósito va a ser quitado. O sea, usted tiene que como que llenarse de la palabra de Dios y ver las cosas de la manera de Dios, ¿cierto? Columnas se van a tumbar también por medio de la oración, oración en lenguas, derribando fortalezas por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo es derribar fortalezas? Es llevar todo pensamiento ¿qué? Cautivo a la obediencia a la palabra de Dios, ¿cierto? Empuje la columna, empújela una y otra vez y se va a tumbar. Entonces, mire que en la iglesia tenemos demasiados, yo sí solía hacerlo, ¿sí? ¿Qué solía hacer? Orar, estudiar la palabra, ¿cierto? Ir a la iglesia, pero a veces no hay suficientes, yo lo estoy haciendo. O sea, ¿se quedan con qué? Con glorias pasadas en lugar de estar transformando su presente. Tenemos demasiados, es que yo recuerdo cuando me compartían la palabra y me avivaba tanto, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando nací de nuevo y ese amor que sentía por la palabra, pero no, y no hay suficientes, ahora mismo que lo hago. Necesitamos comenzar hoy, ¿cierto? Comenzar. ¿Y Sansón qué hizo? Empujó con todas sus fuerzas. Hoy es día de empujar. Hoy es día de empujar. Hay esperanzas. Hay esperanzas. La idea de esto es primeramente evitarlo, porque es 1000 veces mejor. Pero si has caído, ¿qué hay? Esperanza para ser restaurado, porque Dios es un experto en restauración. Tu cabello puede crecer y tú puedes dar muchos frutos. Y tus últimos años pueden ser los mejores. Amén. Si el diablo hizo cosas, tal vez pasó algunos años, meses muy malos, pero Dios puede restaurar y darle buen final de su vida terrenal. Pero la idea es que confrontar, ¿sí? Si estás moliendo, si estás andando en círculos, si no estás avanzando, si no estás creciendo espiritualmente, si estás atado, amarrado por el diablo, necesitamos que salir de eso. Correr a Jesús. Eso fue lo que hizo el gadareno, ¿no? Corrió a Jesús. No nos alejamos de Dios, sino que nos acercamos a Él. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie.